Emisor Podcasting. Amigo, tenemos una especie de superhéroe de los cómics hoy día. Yo recuerdo cuando David Letterman visitó a Conan O'Brien, una cosa así, esto me parece. Como una... Sí. He-Man con She-Ra. Sí. Es como ese programa es. Sí. Primer Párrafo, un podcast donde Matías Claro y Costa Zafiropoulos de Truman Libreros te invitan a descubrir lecturas. En este episodio de Primer Párrafo, cómics que son literatura, Batman, Watchmen y otros. Además, en esta entrega nos acompaña un invitado, el escritor Pancho Ortega. Bienvenida, amigas y amigos, lectores y lectoras, a Primer Párrafo. Hoy en algo muy de cómics, en un crossover con nuestro amigo Francisco Ortega, Pancho Ortega, podcaster, emisor podcaster de La Ruta Secreta. Pancho, muchas gracias por acompañarnos, por prestarte a conversar de cómics que son libros que se dibujan. Ese es el tema de hoy. Historias narradas con monitos. Y con globitos. Sí. Como dice Gabriel Rodríguez, ¿Sí? el autor, el dibujante chileno que es dibujante de Lock and Key con Joe Hill, en la novela gráfica es el dibujante el que pone la literatura, mientras el escritor solo pone la historia. Sí, po. ¿Te fijáis? Es Es como que la corrección del manuscrito no lo hace el autor, no lo hace el escritor, lo hace el dibujante. Sí. Oye, es bien interesante lo de los dibujos como medio expresivo, porque si nos ponemos así como histórico, nos remontamos hasta las pinturas rupestres. O sea, si queremos ser exagerados, sí, Claro. pero al final lo que define un cómic, pienso yo, son los globitos. Son los globitos y la estructura cortada, los bocadillos que le llaman los españoles, la estructura cortada y ese estándar que se logró. En algún momento yo creo que es lo que define a los cómics. Porque al principio se dice que el primer cómic es como las aventuras del Dr. Syntax, pero básicamente eran dibujos de un plano con letras, con diálogo abajo. Era como lo que pasaba con el cine mudo, cuando te ponían el diálogo y los gallos hablaban y todo, era más o menos lo mismo, pero para mí el cómics son los globitos. Es el pensamiento de un tipo que está parado, es la imagen grande, la imagen chica, ese formato del cómic. Y la secuencia que se va narrando. Exactamente. Claro. A ti, personalmente, a ti, amigo, el DC Comics, Marvel, son como obviamente los grandes caminos, pero ¿para ti hay alguno en especial que te haya gustado? ¿Algún cómic en ¿Sí? especial? O sea, Marvel yo sé que te gusta mucho. O sea, me gusta mucho de todo cómics. Dejar en claro que hoy día, para no parecer gallos gringos, hay un montón de cómics europeos, hay escritores, está Morbius, hay un montón de gallos, y los vamos a dejar afuera porque no tenemos tanto tiempo para hablar de ellos. Pero en un principio los cómics fueron más bien de acuerdo a lo que pedía la gente. La gente quería reírse, quería pasarlo bien, eran cosas bien baratas, tanto con los materiales como el contenido, ¿me entendí? Los primeros cómics fueron como Matt y Jeff, Crazy Cat, cosas como bien choras, empezaron a salir los diarios y todo. Y después, con el tiempo, se fue descubriendo, más en los 30, que los cómics sí podían ser un vehículo para comunicar ideas un poquito más profundas y un poquito más entretenidas. Sí. Hay una novela que a nosotros nos gusta mucho en Truman Librero. Sí. Está agotada hace un buen rato. Sí. Ojalá que influyamos en que la reediten, que es de Michael Chabon, que él es además ha sido guionista de películas, entre ellas creo que fue guionista en un Spider-Man. En una Sí, película de pero Spider-Man. es un escritor por derecho propio. Sí, claro, Tiene Wonder Boys, que claro. la adaptaron al cine con Michael Exacto. Douglas y Downey Jr. Y la novela que yo estoy mencionando es Las asombrosas aventuras de Cavalier y Clay, Sí. que es la historia de dos primos, uno que viene arrancando la Segunda Guerra, llega a Estados Unidos, y uno quiere ser Houdini, que es el que viene arrancando de la guerra, y el otro quiere ser dibujante cómic, quiere ser cómic. Y se unen y inventan un personaje que es el escapista, que luego Dark Horses, que es un sello de cómic, lo publicó una serie de historias de El Escapista, y tiene una llave de loco. Sí, y que se basa un poquito en Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Exacto. Superman, más o menos la dinámica que tenía entre ellos dos. Bueno, hay que decir que el cómics, tanto los autores de cómics, creo que esto no es una ofensa para nadie, es un halago, hay que ser bastante nerd. Nosotros somos super nerd, no somos... Obviamente, porque en el fondo hay que dedicarle tiempo, hay que apasionarse por cosas que de repente
hay otra gente que no entiende por qué estoy tan apasionado por algo, por un dibujo, porque no es simplemente un dibujo, Y es un una historia. género más nuevo. Entonces, cuando es más nuevo, lo miran en menos al principio. Po. Sí. Eso es. Pancho, nosotros pensábamos mientras preparamos este programa que el momento en que los cómics se pegan como un salto y se transforman en algo que es mucho más que los dibujos y que esto que hemos conversado ahora tiene que ver con, por ejemplo, Frank Miller en los 80, con Batman, con Watchmen. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo tú que eres experto en cómics, cómo nos puedes empezar a ayudar a entender, y a la gente que nos escucha, cómo los cómics se transforman en literatura? Súper buena pregunta y da para harta discusión. Porque si bien en Europa la banda dessinée, el álbum, venía ya con un prestigio intelectual, en Francia es prácticamente hay un culto a la historieta. Los autores son tratados como escritores serios, en la misma línea. No estoy diciendo que no sean escritores serios, pero se entiende. Pero ocurre algo que en la industria grande, que es básicamente la industria norteamericana, la industria del superhéroe, siempre fue una expresión menor, no tenía una validez artística. Y en los años 80... Yo diría que desde el 77 en adelante ocurren dos hechos fundamentales. El 77, que es cuando Will Eisner publica Contrato con Dios, que es el primer cómic al cual bautizan como novela gráfica para poder venderla en librería. Y porque viene en un formato autoconclusivo y en tomo. Y después el 85, cuando DC Comics cerró a Frank Miller de Marvel y le dicen reinventa Batman. Y lo reinventa con dos historias, con el regreso del Señor de la Noche, el Dark Knight Returns, y con Batman Año 1. Y al mismo tiempo, Karen Berger, que es una editora muy joven, trae autores ingleses. Sí. Y trae a Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman, toda una invasión inglesa. Pero yo te diría que la obra capital es Watchmen. Sí. Hay un antes y un después de Watchmen, no solo en la industria norteamericana, en general. O sea, Watchmen es el único cómic, es la única novela gráfica que está en la lista de las 100 grandes obras literarias del siglo XX, y no solo por la revista Times, sino también en Europa y incluso en Argentina se hizo una lista. Claro, Argentina también meten el Eternauta por cuestiones evidentes, obvio. Pero Watchmen es un punto nodal, es un antes y un después. Watchmen, yo creo que no sé si unos pocos cómics que logran influir a la literatura. O sea, gana premios literarios, además. Sí, pero además muchos escritores después que empiezan a escribir pensando en Watchmen, pensando en los personajes de Watchmen. Yo te diría que Watchmen, de alguna manera, también legitima la ciencia ficción, porque toma elementos que venía desarrollando Philip K. Dick. Bueno, Philip K. Dick estaba un poco desde Blade Runner, que ya estaba legitimado, pero toma eso y lo une, porque básicamente la novela gráfica, básicamente una miniserie de 12 números que después recopilada en novela gráfica. Watchmen tiene cómic, pero también tiene narración, tiene falsos reportajes. Sí. Es un montaje. Yo creo que es muy complejo Watchmen, a tal punto que es un cómic que dialoga con el lenguaje del cómic, porque son 12 números, pero el del medio, que se llama Maldita Simetría o Absoluta Simetría, es un cómic que se va respondiendo de una página a otra y se va correspondiendo en lo que viene antes y lo que viene después. Entonces, a mí me parece que es un trabajo, si me preguntáis a mí, efectivamente está entre las grandes novelas del siglo XX. Es un libro. Y hablando del libro que no tiene nada que envidiarle a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Joyce, nada. Aunque a algunos les moleste. Sí. No, pero lo que tú decías es cierto, porque además Watchmen tiene, bueno, Alan Moore, ya vamos a hablar de Alan Moore, es un genio así por derecho propio. El tipo además tiene recursos literarios, estas elipses, estos paralelismos que tú habláis, pero además es un innovador desde el punto de vista como filosófico, diría yo, dentro de lo que es Watchmen, estos saltos temporales, ¿cachai? Que te muestran al grupo de superhéroes antiguos y cómo lo que les pasó a ellos influye en los de ahora, la pregunta de quién vigila a los vigilantes, ¿cachai? Que tiene que ver, en el fondo, básicamente con teoría del gobierno. Watchmen, sí, estoy de acuerdo contigo. Me acordé cuando hablaste de Eisner, que es el creador además de Spirit, que es como un cómic muy famoso en los años 50, 60. Hay un libro buenísimo que también se encuentra súper poco, pero que es Eisner y Miller. Sí, que es una conversación, un diálogo entre ellos dos, que es fantástico, porque en el fondo tiene la perspectiva del vieja escuela, ¿cachai? Versus Miller, que el libro es de los 90 y él ya era un rockstar en ese tiempo.
Porque además de refundar a Batman, también revivió a Daredevil en Marvel, ¿cachai? Y se juntó con Mazzucchelli. O sea, y toma a Wolverine y lo convierte Sí, en lo que hoy día en lo que hoy entendemos día es. por Wolverine. Sí. ¿Sabéis que hay otro libro de Eisner que es muy recomendable y que también es difícil de encontrar, que se llama El arte secuencial? Que Sí. es básicamente un curso de cómic que hace Will Eisner, que es muy equivalente al Mientras escribo de Stephen King, porque Sí. es un libro que tiene que ver con él, Con sus técnicas. y con sus técnicas, con su vida y con el amor al cómic, que además es muy didáctico. Es un libro que uno le puede dar a los profesores. Yo soy muy en la defensa de que el cómic tiene que entrar a los colegios porque es una Sí, forma sí, sí, súper... sí. Bueno, O sea, de yo lo he hecho, con tus Mochadic, cómics, sí. tus cómics están siendo Sí. objeto de lectura. Mochadic, sí. Mochadic, pero además como... Y Metabulla como- también. Metabulla también, sí. Metabulla claro. a lo mejor no como plan pero como alternativo. Y en algunos colegios más liberales, Los fantasmas de Pinochet. Ah, sí. Sí, bueno. Los fantasmas de Pinochet, Power Sí. también. Pues bien, los dibujos son así. Pero en la Academia de Guerra no están leyendo eso. No, pero ¿sabéis qué? Yo por el Me pregunto, por ¿no? el Ministerio de Cultura, por los diálogos en movimiento, me ha tocado dar charlas porque se incorporaron los regimientos ¿Ya? Ya. para los ¿cómo se llama? Para los conscriptos. Pero claro, los libros que escogen... La cabaña del tío Tom. No, de los míos, Dioses chilenos, por ejemplo. Sí, sí. ¿Cachai? porque- Nunca van a... Yo dije, bueno, me van a escoger... Además que un día me tocó ir a La Serena y hacer la mañana con el regimiento Dioses chilenos y 2 horas después en un colegio Los fantasmas de Pinochet. Entonces era como... Oye, pero si eso, se habla, mezclan... eso habla muy bien de tu versatilidad como escritor. Me recuerda cuando yo hice mi tesis, se la vendí al mismo tiempo al FOSI y al Instituto Libertad. Sí. ¿Cómo te quedó el ojo? Oye, nada de esto sería posible en el fondo de todo esto que estamos hablando, que ya es como los cómics 2.0, sin Superman y Batman, que en el Sí. fondo Son la piedra angular. Sí. son claro. la piedra angular. La creación de Superman por Jerry Siegel y Joe Shuster, un par de judíos bien súper hiper nerd. Joe Shuster tenía problemas a la vista, que terminó ciego prácticamente, y crean este superhéroe que, pobrecito de ellos, uno va leyendo la historia y se dan cuenta de que nunca entendieron cabalmente Lo la grande que magnitud de habían lo que hecho, habían, sí. porque cambiaron la historia y en el fondo... Hicieron un muy mal negocio. Mal negocio, pobrecito, si al final terminaron dándole unas lucas pocas y reconociéndole los créditos, pero ya cuando estaban... Jerry Siegel tuvo que trabajar como oficinista, Schuster terminó en un asilo de ancianos, imagínate los que crearon a Superman. Recién a los 50 años, con el estreno Sí. de la película, y gracias a Richard Donner, Sí, se les acreditó y se les entregaron regalías. sí. Porque DC Warner, ¿no? Digamos que es un pulpo Difícil. difícil. En el caso de Batman, para retomar lo de Batman con Frank Miller, ¿por qué es tan bueno y por qué es tan interesante lo del el regreso del Caballero Oscuro? Ay, en mi opinión, por muchas razones, porque además esto hace algo que en mi opinión no había ocurrido antes en los cómics, o no con esa fuerza, que es situarlo en un contexto histórico que, si bien es utópico, ucrónico, llámalo como queráis, pero el gobierno de Ronald Reagan, ¿cachai? Está en Estados Unidos, ¿me entendí? Está toda esta cultura yuppie de los años 80, ¿me entendí? Que ha llevado al fondo a la decadencia y que ha hecho al pobre Bruce Wayne, que ya estaba medio alcohólico, compitiendo en carrera, volver a ponerse el traje, ¿me entendí? Ya viejo, medio acabado. Y tiene un montón de recursos técnicos, está dividido como en 4 libros bien importantes. Por ejemplo, tiene un Robin que Carrie Kelly, que es un personaje femenino súper fuerte para la época. No existían esos personajes femeninos. Habla obviamente de la relación de Batman con el Guasón, ¿me entendí? Sale Superman en un rol bien... es un gustito también. Sí, pues, Es un arma estratégica. Claro. Exactamente. Es como el Doctor Manhattan, Doctor en Manhattan. Watchmen. Doctor Sí, Manhattan, sí. sí. Como esa divinidad medio inconsciente Sí. de su propio poder que termina siendo utilizado por el gobierno de turno. Y la pelea final entre los dos es buenísima. Bueno, mucho de eso trataron de hacerlo malamente, ¿no? en la película Batman vs. Superman. Sí. Este combate entre Batman y Superman, pero que al final obedece un plan de Bruce Wayne de como reconfigurar los cimientos de la sociedad que estaba totalmente Claro, caída. y de hecho es tiene una lectura política bien interesante el regreso al Señor de la Noche, porque te presentan un Batman que está que es un rebelde, un renegado contra un estado fascista, pero finalmente él Termina quiere siendo crear él. otro estado fascista, o eso te lo deja. Los hijos de Batman. Te lo deja entre comillas, los hijos de Batman, y el final, y cuando tú te das cuenta que todo es un plan,
Yo creo que el error de Miller es haber hecho las continuaciones, porque era Sí, un buen sí. final redondo. Es la última historia de Batman. O Y sea, lo al dice- final es extraordinario porque en el fondo para todos los que apoyan, siempre te dan a elegir Superman o Batman. Me acuerdo que hay una defensa, en uno de los cómics, no me acuerdo en cuál, hay una defensa, un artículo que le pidieron a Stephen King. Sí. Que Todos somos es- Batman, se llama. Exacto. ¿Qué preferís, Superman o Batman? Y no voy a ahondar en eso, pero al final él prefiere a Batman porque es un tipo como cualquiera que solamente tiene su inteligencia y que todos los días sale pensando en que puede no volver, ¿me entendió? ¿No? Entonces, ver en el retorno del Caballero Oscuro, porque al final, no quiero spoilear, pero Batman se sale con la suya. Sí, es que siempre se sale con la suya. Ahora, es bien interesante lo que pasa con Batman, porque Batman es un fenómeno en sí mismo. Supera a DC Comics. Sí, O sea, es más de hecho, grande. Solo en cifras, si pasamos todo a número, de los, por decirte, de 10 cómics de DC Comics, 9 tienen que ver con- o aparece tienen que ver Batman. con Batman. Y el 1% es todo el resto. De hecho, las librerías de cómics, no solo las de Chile, sino de todo, se financian con Batman y Spider-Man. Spider-Man pasa algo muy parecido con Marvel. Y si tú te fijas, eso mismo se da en las películas. Sí. Las películas de Spider-Man siempre funcionan. Y las películas de DC Comics, que no, digamos que no han funcionado muy bien, salvo las películas de Batman. Es como el Francisco Ortega, lo llevan a los otros cómics para levantarlos, decís tú, ¿no? A mí lo que me pasa también con Batman es que si lo tratamos de llevar a literatura, es la versión cómic de, ponte tú, de Sam Spade o de Philip Marlowe. Sí, po. Estos Policía detectives, rudo. Policía Pero rudo, mezclado con oscuro. Sherlock Holmes. Sí, Claro, mezclado con Sherlock Holmes. y con un origen entre griego, entre edípico Sí, y shakespeariano. Exacto. Entonces, de hecho, Batman es un personaje muy literario Sí. Sí, dentro de los superhéroes, Sí. dentro de los superhéroes comerciales. Sí. sí. Y por eso es el que da para hacer mejores historias. Sí. Si tú Pero- te fijas, las grandes historias, si tú pones así, en los típicos rankings, los 10 mejores cómics de todos los tiempos, Hay varios Batman. hay por lo menos 5 de Batman. Sí. Sí, además la galería de villanos, ya vamos a Sí. entrar en ese tema. Pero la creación de Batman obedece como a una respuesta. Los gallos de DC Comics están entusiasmados y dijeron, oye, nos fue el descueve con Superman, inventemos algo que sea relativamente distinto. Y le encargaron a Bob Kane, Robert Kahn, ¿cachai? Judío con seudónimo, que era súper bueno para marketear, era súper bueno para vender y dibujaba más o menos, no dibujaba muy bien, pero era bueno para marketearse. Y él creó Batman, mucha gente no lo sabe, junto a un gallo que era muy inteligente que se llamaba Bill Finger. Y Bill Finger, en el fondo, es el escritor de Batman, el que creó gran parte de la mitología que todavía, en el primer capítulo, man, que todavía persiste de Batman. El tema de la muerte de los papás, del juramento del tipo de hacerse más fuerte, más inteligente para combatir a los villanos, ¿cachai? En la creación del Guasón, es Bill Finger. El traje, de hecho. El traje, todo. Y Bill Finger no fue acreditado hasta hace, no sé, 4 años atrás. 4 años atrás. Fue una lucha, fue una cuestión. Se basa en un montón de cosas oscuras, ¿me entendí? Y Bob Kane no le quiso nunca dar crédito. Bob Kane se enriqueció y Bill Finger le tocó pelar el ajo, pero finalmente fue acreditado porque ya se había muerto. Ya. Ahora, yo tengo una teoría, que Batman es más una creación colectiva, mucho más colectiva que Superman. Porque el Con Batman de contribuciones. de Finger y Bob Kane es un Batman. El de Neil Adams Sí. en los 70 ese es otro Batman. Y tienes el de Frank Miller en los 80, que es el Batman, que es básicamente el modelo del Batman actual. Sí. Más allá de lo que ha hecho Scott Snyder ahora o lo que ha hecho King, no es Stephen King, el otro King, se me fue el nombre, que es como los que han redefinido ahora al personaje. Yo agregaría el Batman de Nolan también, que yo creo que es Y otro el Batman. Batman de Nolan es otro Batman. Sí. Sí, y de hecho es un Batman... ¿Y el Batman de los pezones? El Batman de Schumacher. Ese, sí, otro, Schumacher. ese sí que otro No, Batman. pero en cine yo estoy de acuerdo que el Batman de Nolan es una versión Una distinta. especie en sí misma, sí. De hecho, que funciona en un mundo realista porque es básicamente un Marines. De hecho, el Sí. hecho que se vista con un traje de supervivencia para los Marines, Sí. que fue desestimado por las Fuerzas Armadas porque era muy caro, Sí. o que su auto sea un tanque. Sí, o- po. Bueno, pero toda esa cosa como de realismo, de tecnología lleva al límite que solo él puede pagar, Sí. pero que existen, es lo que nos hizo salir a todos de la primera Batman Begins saliendo. Además, Batman aparece en el minuto, no sé, a la hora de película y te muestran todo este crecimiento personal, toda esta cosa media mística, el viaje del gallo cuando vuelve a
a Gotham que no lo había mostrado antes. Po. ¿Te fijáis? Te mostraban el asesinato de los papás y después el gallo transformado en Batman y no... Claro, acá hay un camino del héroe, la Exacto, formación. Exacto. Ahora, han hablado de las películas, que la película, como tú decís, de Nolan, la Batman de Nolan, es también una obra narrativa por sí misma. Sí. Si Watchmen es considerado literatura, la película de Nolan también es... Yo te digo, para mí, por lo menos la 2, Dark Knight Return, Sí, el Dark Knight sí. es el Watchmen del cine superhéroe. Sí. Sí. Es un antes Sí, y un después. sí, sí. Aunque a Marvel le duela. Pero- Marvel pero- puede ser más popular, pero Sí. pero Pero DC la mejor tiene- es esa, sí. Sí, pero Y igual Superman, mérito Marvel, porque en el fondo Marvel tuvo los cojones de sacar a Iron Man, que tampoco era un personaje No, para nada. muy popular, ¿cachai? En el apogeo del éxito de la trilogía de Nolan. Sí, yo no sé si tuvo los cojones, yo creo que era lo que tenían a Tuvo la mano, necesidad, porque sí. en el fondo sus personajes más populares, que los personajes más populares de Marvel siempre han sido Spider-Man y los X-Men, Sí. eran propiedad los habían vendido Sí, a por Fox Sony, y a Sony, Sony. lo que tenían. Entonces lo que tenían eran personajes más bien secundarios. O sea, Iron Man ahora es el personaje más Sí, popular de Marvel, pero era un personaje más bien secundario que está incluso por debajo del Capitán América y debajo de Hulk. Sí, sí, sí. Hulk, Totalmente. Spider-Man Bueno, y Hulk, los la X-Men película Hulk son de- eran los tres pilares de Marvel. La película Hulk de Edward Norton, que es... ahí No, nomás. pero la de Edward Norton es parte del universo Sí, Marvel. Hay otra que es de Eric Bana antes, que la dirigió Lang Lee Sí. con una lógica visual de cómics. Esa que- película es es- bien interesante yo- y es eso bien te iba a jugada. contar. Bueno. Sí. Sí, porque tiene una lógica visual de cómics, de viñetas que van apareciendo, ¿cachai? De primeros planos, ¿me entendí? ¿Qué es lo que pero, hizo la de- pero algo pasó que no lo lograron. Pero que algo así también hace que es muy buena la Spider-Man de mono animado de ahora. Sí, que es una muy buena película. No, esa película es extraordinaria. Que, Sí, y las que dos, es muy las- frenética sí. de cómics, que aparecen las imágenes, que y, es que, muy y que- buena. y que cambia de estilo. Cambia de estilo. ¿Cómo Sí. se llama esas las dos? ¿El multiverso? Spider-Verse. Spider-Verse. Buenas películas. Buena, Buenas las buena. dos. Sí. Ya, estamos hablando de películas, pero hablamos de Watchmen, hablamos de Batman y no hemos hablado de la película. No, hablamos de Watchmen, así como hablamos un poquito. Bueno, pero hablamos bueno. de Watchmen. Hablemos ahora. Bueno, una anécdota de Watchmen, hay un superhéroe que a mí me encanta, que es tipo Batman, que es Question. Sí, que es Rorschach. Exactamente. Y Rorschach. Es porque no lo podían usar. Sí. La instrucción era usar a Question, a Peacemaker, a Capitán Atom en vez de Doctor Manhattan. y Claro, todo, lo que pasa pero es que no los pudieron usar. Moore propone una historia que se llama, que el nombre nunca se ha revelado. Por ahí alguien dijo que se llama Nobody Hero, pero es como esos rumores, que era básicamente la misma historia de Watchmen, pero con los superhéroes de la Carlton Comics. Claro. Que era Peacemaker, que era Blue Beetle, que era Question, Question, Nightshade. Era la misma historia. Y de repente la DC, después de Crisis, dice, no, estos personajes los vamos a usar de otra manera, vamos a incorporar algunos a la Liga de la Justicia. Sí. Así que él inventó personajes desde cero. Tenéis que hacer tus propios personajes, Sí. de aquí a mañana. ¿Cachai? Y hay un dato muy interesante, que el personaje de Ozymandias, que es como el millonario que finalmente Sí, es sí, villano, héroe villano, está inspirado en Julio Iglesias. ¿En serio? Pero físicamente, me imagino. Físicamente, y también quería darle un look de Julio Iglesias. Mira. Qué buen dato, no tenía idea. No Bueno, no se parece a Julio Iglesias, pero... no, pero ¿por qué? A ver, lo insinuamos antes, hablamos antes, pero no hablamos del argumento de Watchmen y de las complejidades que tiene. Y si alguien nos está escuchando y no ha leído a Watchmen, contarle un poquitito de qué se trata, como para que entienda el por qué es tan importante esta historia y que vaya y se entusiasme y diga, lo voy a ir a leer ahora. Sí. Watchmen es básicamente una ucronía. Es un siglo XX en Estados Unidos donde los superhéroes existieron. Que eran básicamente personajes enmascarados Encapuchados, claro. que hacían justicia por sus medios, y que algunos tenían el beneplácito de la policía, otros había un personaje que tenía que ver, que era una estrella de cine medio erótico de los años Sí. 30, que ve que acá hay una fuente y por lo tanto se convierte en una superheroína media farandulera. Un recurso de marketing, así como. Hasta que en los años 60 hay un accidente nuclear que origina que un científico, claro, el científico nuclear se convierte en el Doctor Manhattan, y eso marca un antes y un después, porque hay un solo superhombre. Y el Doctor Manhattan es 1000 veces Superman. O sea, Claro. maneja el tiempo, el espacio, arruga tanques con la mirada, ¿cachai? Y es gringo. Puede estar en lugares. Es Puede es estar en cuántico. es cuántico, puede estar en la luna y acá al mismo tiempo. El Puede gallo- estar en todas partes al mismo tiempo. Ubicuo. Y en el fondo, y es muy bonito, eso que no es bonita la palabra, pero hay un momento en la novela que dicen Dios existe y es americano. Sí, Sí. 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 Y que en la película de Zack Snyder, que a mí igual me gusta, con reparos, pero me gusta,
Pero era difícil hacer. Sí, era muy hacerla. difícil. El gallo lo hizo bien. Y hay que decir algo también que no lo están nombrando y yo quiero decirlo. Además, Doctor Manhattan es azul. Esa es completamente Y el azul. azul es el color más lindo del universo. Es verdad, también es mi color favorito. Sí. Y el Yo no me refería y, solo al color. y además. este personaje cambia el status quo del mundo. Sí. Le da a Estados Unidos Una la- arma que nadie tiene. le da el arma más poderosa al mundo que gatilla, Que que le- la Unión Soviética se arme hasta los... Sí. O sea, tenga millones de misiles nucleares. Porque saben que La aunque destrucción- Manhattan puede detener a la mitad, No puede tenerlos a todos. No puede tenerlos a todos. Porque tiene que lograr el equilibrio nuevo de Bueno, la pero- destrucción garantizada Eso. mutua. Y Ese es eso, como- y eso genera un clima de tensión y de cuenta regresiva. De hecho, hay un reloj Que Sí. es- que te va ese- indicando el grado de peligrosidad, de lo cerca que estamos de un... Que es un juego de palabras muy bonito, porque es Watch, es Man. reloj, Watchmen es vigilantes, pero también es Sí. relojero. Doomsday Clock. Y todo ocurre en 12 minutos. Bueno, el papá de Doctor Manhattan era es relojero. relojero. Sí, po. Y básicamente la historia es, en el año 85, alguien asesina a un ex superhéroe, que es como el Capitán América, ¿no? Que es comedian. Que es Capitán América. Es el Capitán América extremo. Dark, totalmente. Sí. No, Incluso- insensible, terrible. Hay una escena de el tipo va porque participa en Vietnam Sí. y abusa de la No, y hay vietnamita. como guiños interesantes, como que es responsable de derrocar dictaduras marxistas en Latinoamérica Sí. y estuvo en Dallas el día que mataron a Claro. Kennedy. Era como el brazo sucio del gobierno, el gallo de las operaciones Es especiales. bueno ese personaje. Y además, y ningún reparo, ningún cariño por la vida humana y todo, termina violando a una de las, Sí. de las superhéroes de la primera generación, porque él es de la primera generación de superhéroes. La Silk Spectre termina siendo hija de él, ¿me Sí. entendí? La escena esa en Vietnam cuando discute con el Doctor Manhattan y... Es buena. Sí, es Porque, buena. porque No quiero hacerle efectivamente, spoiler, porque pero efectivamente Manhattan podía haber cambiado. Es que puede cambiar todo. Sí, po. Bueno, pero la diferencia de Superman, que Superman tiene un Boy Scout y tiene una conciencia hiper... el fondo, el tipo es un tipo bueno por naturaleza. Doctor Manhattan, todos estos poderes lo cambian de tal forma que lo transforman al final en un insensible, no tiene ningún... Porque Sí, po. para él somos, como es un dios, somos insectos, no tenemos mayor impacto, ¿cachai? Eso- en el eso está devenir del universo. Eso está en el argumento cuando la pareja le dice, estás desconectado de la Sí, realidad, po. y él está al mismo tiempo en Marte viendo una foto Sí, po, Sí. y está teniendo sexo con ella. con ella. Y hay miles, y Y otros está, monos y están está trabajando. Está trabajando. Sí. con Sí. Ozymandias, que es Sí. como el superhéroe más popular Sí. y que hizo pública su identidad Sí. secreta y Sí. se convirtió en un magnate, pero al mismo tiempo que tiene un plan para cumplir el fin último de todos los superhéroes, que es Un caer. poquito Thanos. Claro, que su plan es traer la paz al mundo. Claro. Pero ¿de qué manera se puede...? Y ahí se conecta con Un poquito Thanos. Y al final es chistoso entender que Doctor Manhattan, con toda su inteligencia, termina siendo manipulado un poquito por Ozymandias, pero sabiendo un poco que Ozymandias en el fondo tiene razón. Sí. Y tiene otro guiño que es muy interesante la novela y que a mí me encanta. El superhéroe que muere al principio, que matan, es The Comedian, el comediante. Sí. Y el plan de Ozymandias, sin decir lo que es una comedia. Porque es una comedia absurda sacada de cine barato. Sí. Lo que él es de plan de villano. Entonces sí. y ese momento es increíble cuando él expone Sí. a sus compañeros todo el plan. Entonces dice, no te vamos a dejar que lo hagas. Ya lo hice. Ya lo hice. ¿Tú Sí. crees que yo soy Ese giro es muy bueno ¿Tú porque crees que sí. yo soy un villano barato? No te lo hubiera contado si ya no lo hubiera hecho. Sí. Entonces no hay forma de No, de cambiar el contrarrestar. destino. Eso es- Bueno, y el único que no entiende eso es Rochard. sí. Que es el tipo rebelde que va a contrapelo por naturaleza y decide, yo igual voy a ir a contar esto. Y, Y es curioso lo que pasa con Rochard, porque él Pero lo termina contando. Se convirtió en el Sí. personaje más popular de todos. Y Alan Moore nunca entendió. Este es un fascista, Sí, po. supremacista blanco. Claro, ¿Por claro. qué la gente se... The end is near. Sí, Porque todos necesitamos un jefe en algún momento. Claro. Los ciclos polares al final terminan... Bueno, no sé, en nuestro país hoy día hay mucha gente que está en la parada de Absolutamente. cosas rápidas, Un hombre hagámoslo, rudo, claro. necesito a alguien que solucione esto. Y la obra, de alguna manera, marca al autor, Moore, que es un autor gigantesco. O sea, Sí. Moore no tiene obras malas. No. Nada, no tiene nada malo. Nada, no, O sea, V for Vendetta, From Hell, tiene un montón de cosas. La broma asesina. Que, Espérate, antes de que nos vayamos al villano, yo quiero hacerle un comentario. ¿No les pasa con porque Watchmen, la película es muy buena, la serie a mí me gustó mucho. también es buena la serie. Es buena la serie, es posterior, están son como inspiradas- spin-off. Claro, está inspirada en el mundo, es como una tercera generación de Es una superhéroes. serie que podría haber sido un desastre y es Y buenísima. es buenísima. sí. Y a mí me encanta
la copia, la inspiración que es The Voice en Sí, relación a Watchmen. Es que de alguna manera, después de Watchmen, hubo toda una línea de superhéroes, de líneas de superhéroes, entre comillas, realistas y violentos. Porque tienes The Voice, pero entre The Voice y The Watchmen hay Psycho, una serie que se llama Psycho, que son unos superhéroes también gubernamentales que publica Vértigo en los 80, que le fue horrible, o sea, vendió muy poco, pero que tiene un dato curioso, comienza en Chile. Mira. Con un superhéroe gubernamental asesinando a un tipo en el norte de Chile. Está Mira qué Heroes, ¿te acuerdas de esa serie? Heroes también. Sí, Terminó ¿cómo no muy sé? mal. Oye, lo que pasa es que en el fondo uno asume, y así lo asumía la industria al principio, de que los superhéroes tienen que ser por naturaleza buenos. ¿Entendí? O sea, el rayo que le cae a Flash y no al ladrón o al asesino de al Sí, lado. po. Y todos empezamos a asumir eso. Yo creo que los que empezaron a mostrar, obviamente, las debilidades de los superhéroes, y por eso les fue tan bien, fueron los gallos de Marvel, Stan Lee, Jack Kirby en los 60, Sí. porque en el fondo los superhéroes DC eran monolíticos. Yo diría Eran que dioses, po. eran dioses. Dioses. El único que era como que estaba al borde, pero que sí, siempre ha sido bueno es Batman, pero también tenía sus métodos más rudos y de repente estaba como en desacuerdo con Superman, que eran demasiado buenos. Pero Batman al final siempre cae, nunca termina de eliminar al Joker y cae en lo mismo, ¿me entendí? Y los superhéroes de Marvel fueron los primeros que mostraron debilidad de Spider-Man, que en el fondo... Que es un cabro, que no además tiene era plata. que además un adolescente. No, pero también eso. personajes ambivalentes. Sí. Por ejemplo, Magneto en los X-Men. Magneto Sí. es villano o es héroe. Sí, El po. fin justifica los medios. ¿Cachai? po. Es como, claro, es... El mismo Wolverine. Tú lo entiendes. O Sí. Hulk. Sí. Bueno, pero yo no quiero... Y con esas debilidades después, en el fondo, termináis con superhéroes como los que estás comentando tú, The Boys, o no sé si han visto la serie Invincible También, en sí. Amazon también. ¿Qué es lo que harías tú si tuvieras el superpoder de, Sí, po. no sé, de agarrar todo un cartel de drogas y a lo mejor incinerarlos con la vista? Sí. No Sí, sabéis sí. lo que hay que hacer con ese O poder. The Authority, que es una serie Claro. de cómics de los años 90, 2000. Sí. Que también son tipos... Por ejemplo, Mark Millar, Mark Millar, uno dice, hay un golpe de estado en un país X, tercermundista. Entonces va el equivalente a Superman, ¿y qué hace? Mata a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. De una. se acabó. Se acabó. Sí. ¿Sí? Es como el tema de Sí. qué haríais si pudiera ir a matar a Hitler Guagua Sí. o Exactamente. a Thanos Baby. Como... Bueno, es ese límite entre héroe y villano. Vamos a hablar de villano. Sí, po. El Joker es el villano por naturaleza. La broma asesina es el mejor cómic donde se habla De nuevo Alan Moore. Sí. Alan Moore de los villanos. Es que es un payaso. Po. Literalmente. Ya visualmente Sí, es algo aterrador. Sí. Sí. Y además es un psicópata que es extremadamente psicópata. O sea, el Guasón ha hecho todo lo malo imaginable, desde violar niños Sí, po. hasta matar millones de personas. Hay una parte que en el Dark Knight de Miller, cuando dicen que la cantidad de muertos vinculados al Guasón es equivalente al saldo de una pequeña guerra. Buenísimo. El Guasón es el mejor villano. Sí, porque además Sí. no tiene motivo, no tiene móvil, no tenéis cómo anticiparlo. Y nadie, Eso- que nadie eso sabe es lo- quién es, además. Pues sabéis que a mí también Bueno, me pero- gu- pero a mí en la también broma me gu- asesina- A mí me gusta también Lex Luthor, Sí. Ah, porque es un empresario. Es un Batman malo. Sí. sí, po. Lex Luthor. La moneda cayó para el Sí. lado de la maldad. Sí, y- claro. Y es un tipo que tiene una imagen pública. O sea, llegó a ser presidente. Sí, po. Estados Es Unidos. los pollos hermanos. Sí. Es Gustavo Ese Pollo Flaherty, hermano. claro. Sí. No, pero bueno, en la broma asesina de Alan Moore, o sea, están los dibujos de Brian Bowland, que Sí. son así maravillosos, y la narrativa de Alan Moore, que de repente te cuenta cosas sin globito, sin palabras, sin letras. Y ahí se esboza un origen más o menos del Guasón que... Pero no dan el nombre. No da el nombre. No da el nombre. ¿Cachai? Pero te cuentan que era un comediante, tenía una señora, tenía... El final de ese era- cómic es increíble. Sí. Cuando se empiezan a contar un chiste, empiezan a Terminan reírse. riendo. Sí. ¿Quién está más loco? Sí, po. Sí, po. Hay dos locos en el manicomio. De hecho, así empieza y después tener. No, y además Están uno- los dos locos en el manicomio. Exactamente. Uno, y además uno es la causa del otro. Sí. Ahora todos sabemos que el nombre del Guasón es César Romero. Que es el actor que se... César Romero, mira, era tan importante César Romero que cuando le ofrecieron el papel, dijo, ya yo tomo el papel, pero yo no me pienso afeitar mi bigote. Oye, pero es que, no sé, me lo van a tener que maquillar. Y si tú veis la serie, Está maquillado el Siempre- bigote. está maquillado el bigote. Estamos hablando de la Batman de los años No, 60, de los años 60, que casi termina por acabar con el personaje, Sí. porque era una ridiculez. Hasta que lo toma Neil Adams y Sí, lo empieza a llevar de vuelta a la oscuridad y ya, bueno, después
Frank Mes- Miller hace todo lo que... Empieza a crear estos personajes nuevos también, Ra's al Ghul, Sí. como Sí. más... Sí, pero Luthor es, para mí también es un... De hecho, DC No. tiene muchos mejores villanos que Marvel. Sí, En Marvel a mí me gusta Magneto, pero tampoco no sabéis si es villano. Sí, po. sí. No, pero hay unos villanos bien Doctor malos. Doom también es bueno. El Doctor Doom Duende es bueno. Verde también es buen villano. Sí, el Duende Verde. Pero el Duende Verde es un guasón... Sí. es una cosa así, pero la galería de villanos de Batman específicamente Bueno, tú lo mencionaste antes. es buenísima. Es muy bueno, el pingüino. Sí, aparte que son todos ambivalentes. Catwoman. Catwoman, Catwoman, que hoy día es la ¿cachai? mujer. Está, Sí. está esperando guagua de... Pasó todo lo que... O sea, ya tuvo un hijo con Talia al Ghul, que Claro. es el nuevo Robin. Y de la Liga de los Asesinos. y en el ahora, fondo. y ahora tiene embarazada. Bueno, es que siempre han tenido el gato y la gata y el murciélago. Han Sí, tenido. No va a tener para la pensión de alimentos, Bruce Wayne. Y sigue así. Le van a retener el retiro. Oye, lo dijiste al principio, como para ir también haciendo redondito esta conversación. Hablaste de cómics en Francia. Eso no, ahí hay que hablar de autores chilenos. De Jodorowsky. De Jodorowsky, de Félix Vega, También. de Linkal, por ejemplo. De tus cómics también. Y también de tus cómics, que como tú lo decías al principio, nosotros en la librería vemos que están ocupando los cómics como puertas de entrada a los libros clásicos, como para que no se asusten de cuántas páginas tiene, pero vemos mucho Dick. De hecho, en el plan lector hay la novela gráfica de... Sí, de Ana Frank, de la Dr. novela Jekyll y gráfica Mr. de Hyde. La Ilíada. Oye, ¿cachai? Tan como eso. Entonces, Mocha Dick cumple un poco ese rol. Y además, tú has sido una cuestión que es muy interesante, que es vincularlo con nosotros, pues con Chile. Mocha Dick es una historia chilena. Eso de repatriar a la ballena claro, es o sea, muy bueno. reclamemos- Traerla de vuelta. Claro, Sí. rescate patrimonial. Sí. Devuélvanos el Moai, el Museo Británico, y devuélvanos a Moby Dick. Bueno, ¿cachai? esa fue como la idea con Gonzalo. Ya. Era hacer eso, ¿cachai? Y también esa es la idea detrás de Fantasma de Pinochet con Félix. O 1899, la que hice con Nelson Daniel, era como: nosotros no tenemos superhéroes, pero tenemos nuestros héroes patrios. Sí. Entonces, hacer algo con ellos. Entonces creo que por eso funciona también Mampato, que yo creo que es el gran personaje de cómic Sí, chileno. el aventurero chileno. Es el gran aventurero. Y es Con un, su cinto espacio temporal. o sea, Mampato, si no fuera chileno, si fuera gringo, fuera inglés, estaríamos llenos de parques temáticos de Sí, películas. total. Porque el Sí. concepto es muy bueno. Muy Sí. bueno. Ahí está Mampato sentado, mira. Igual. Es muy, muy bueno. Hijo de cosa. ¿Qué es Mampato? Un De saludo hecho, para ti, este, Mampatito. vamos a contratarlo cuando se haga la película. ¿Bien? Oye, lo mencionaste en el camino y creo que es bueno para ir terminando con esta historia, hablar de un poquito del Eternauta. Sí, que además es una historia en sí mismo. La Y la historia de De Oesterheld. autores. Además se increíble. extrapola a todos los países latinoamericanos. A todos les pasó más o menos lo mismo. Absolutamente. El Eternauta es bueno. De hecho, además se está haciendo la serie ahora. Netflix Sí, la sí, estrena haciendo la serie, sí. después de muchos ideas, porque han habido muchos proyectos de hacer la serie de Eternauta, la está haciendo Netflix, con Ricardo Darín, pues, que en el fondo es que Juan Salvo. más ¿Quién podría más va a haber ser? sido Sí. a Juan Salvo. Sí, pues, ¿quién más que puede ser sin Juan polvo. Salvo? Dale. El Eternauta es una obra que se publica en 1957, muy de su tiempo, porque es básicamente una invasión extraterrestre Sí. en Buenos Aires. en En el Buenos- mundo, en en el el mundo, mundo. pero lo que cuenta es lo que pasa en Buenos Sí. Aires. Pero la gracia que tiene es que es muy argentina. Sí. Las Porque calles. Las calles, la pelea en el estadio de De River. River, sí, sí. Y los- aparece dibujado el estadio el de estadio de River. River, Sí. aparecen un montón. Si tú conoces Buenos Aires, puedes hacer. Sí, de sí, hecho, sí. hay Hay una un- ruta de dar un sí. tour. Ahí está la ruta del Eternauta, vaya a la casa de Juan Salvo. Eso, yo diría que eso, a mí lo que más me gusta del Eternauta es lo argentino que es. Y lo hablaba la otra vez con no sé si lo conocen, yo creo que sí, que es un lingüista que se llama Ricardo Martínez, Ujú. que hay en el Eternauta un vínculo con Adán Buenos Aires, con la novela de Marechal, Marechal. que es una novela tremendista sobre Buenos Aires. Y si bien me preguntan, el Eternauta está entre las grandes piezas del fantástico latinoamericano, junto a la Aleph, junto a... Bueno, 100 años de soledad, de que soledad. para mí es una novela fantástica. ¿Tú la veías así? En Latinoamérica se inventó el término realismo mágico para
para no mezclar, pero el Sí. realismo mágico es fantasía. claro. Y es fantasía y incluso ciencia ficción. Ricardo Martínez tiene un libro que es Clásico AM, El clásico AM, exactamente. que es el académico y que es un libro sobre la música cebolla, la música AM, que es muy bueno. Absolutamente. La playlist es extraordinaria. Sí. Está en Spotify. Es buenísimo ese libro. Yo se lo regalé a un Sí. amigo y me Sí. le encantó. Sí. Sí, que tiene como el capítulo de la música sabanera, que es esa balada sensual. Sensual, sí. Esa manera. Música de motel. lo voy a decir. No, y el Eternauta, además que ahora fue reeditado, era difícil Eso, de conseguir hace sí, tiempo. se reeditó este año. Por Planeta. Este año, el Sí. año pasado. Por una cosa Planeta así. Comics, Sí. que logró tener los derechos. Además, la historia del autor y todo, Y todo lo pero, que pasó. pero el Eternauta reeditaron el 1 en el fondo. Sí, el 1. Porque está el 2 y supuestamente el 3, pero bueno, ya hay mucho más después. Sí, que pero son- el que- 1 es como el canónico. El 1 y yo diría Y que el el dos. 2, porque también. Y ojalá reediten el 2. Sí. Sí, pero, porque- pero además hay otra versión del 1, que es la que hizo el mismo Oesterheld Sí. con otro dibujante, con Brecha, cuando ya estaba en los años 70. cuando estaba en los años 70, que es mucho más política. Sí. De hecho, el personaje del doctor de Favali es igual a Allende. Ya. Porque Pero tiene un aire en el dibujo original también tiene un aire. Sí. Pero después Oesterheld, que vivió en Chile Sí, a finales de los 60 y 70, de hecho él hizo un harto cómic chileno. Hizo la historia de Chile en cómic en los años 70, que hoy día es inconcebible. Y nada, conoció a Allende, le gustó. Bueno, él era un hombre muy de izquierda, ¿no? Sí, Sí, claro. Él es un fundador de, Bueno. fundador de los montoneros y básicamente la dictadura argentina lo que hizo no es que lo haya desaparecido él, No, él se desapareció terminó a a la su familia. familia. A su familia, Sí. se ensañó. Quedó solo la viuda. La viuda. Porque lo matan a él, matan a las 4 hijas, Y a los esposos dos- de las 4 hijas. a los 3 yernos, Sí. 4 hijas y 2 de las hijas embarazadas. Sí, o sea, se ensañaron así, pero exterminaron a la esa es la familia. historia que Pero, tú- pero igual muy de izquierda era él y tenía clara la película y todo, pero tú podéis ver que en el Eternauta hay temas que, como por ejemplo, las manos, los escarabajos, él reconoce que no son tipos deliberantes. No, po. Sí, po. Que la verdadera maldad viene de arriba, ¿me entendí? De alguien que los maneja. Entonces, Y de hecho, en el Eternauta hay un momento en que dicen que uno de los personajes dice: las superpotencias nos abandonaron. claro. Porque ellos tanto Rusia como la Unión Soviética, y Estados Unidos y Europa se concentran y dejan a Y Latinoamérica. ese es el cambio con el 2, po. Exactamente. En ese el es el 2, tema. el gran cambio de argumento es que las superpotencias negocian con los invasores y les entregan como juguete, como América del Sur. Exactamente. Así, hagan lo que quieran América del Sur. Y el tema es el surgimiento de un héroe colectivo, Sí. que es una cuestión de Eso es igualdad. interesante. Eso Sí. es interesante. No hay un Sí. héroe, es básicamente solo es La una sociedad metáfora de los organizada. montoneros. Sí, po. Eso es. Sí, pues exacto. Y que eso mismo se ve en la película y en los libros de Cixin Liu. Tienes Sí. toda la Que razón. tiene que el ver problema con, del que en el cuerpo. fondo que Tienes toda la hay razón. una cuestión cultural ahí que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, de que son todos los que impiden que ocurra la maldad. Sí. Porque en el fondo es el colectivo. Tiene que ver con la cultura, los gringos es el individuo nomás. También se Exacto. relaciona con fundación. También Con se- el estar todos de acuerdo con lo que va a pasar y ordenarnos todos para que la cuestión que no la sean 30.000 años de Exacto. oscuridad, sino que sean Que sean 1.000 1000. nomás. po. Oye, hablamos de Philip Dick en el camino, Philip K. Dick, hablamos de Stephen King, esos dos nosotros tenemos ahí unos podcasts para que los busquen en primer párrafo donde hablamos de ciencia ficción de Philip K. Dick y hablamos uno De especial Asimov. de Stephen King, el de Philip Dick con Asimov. Está Ruta Secreta, el podcast, ahí vamos a Hay estar un ahí. especial del Eternauta, de hecho, un especial completo de 1 hora del Eternauta, lo pueden encontrar. Extraordinario. Buenísimo. Pancho, muchas gracias por acompañarnos, por darte el tiempo de venir aquí a visitarnos a nuestro humilde espacio de libros No. de primer párrafo. Por el tiempo y por tus conocimientos y que ojalá te vaya extraordinario, porque lo habíamos hablado con Costa antes de el tiempo que tú lleváis trabajando, haciéndote tu camino con esta pasión que tú tenís por estas historias, por la fantasía, por la ciencia ficción, por los cómics, ha abierto la puerta para muchos y muchas que han podido desarrollarse en esto que antes era un nicho y ahora es un camino viable, Y ¿cachai? él salirse con la suya, y eso tiene mucho mérito. Salirse con la suya, de hacer lo que uno quiere hacer. Muchas aunque gracias. la gente- Muchas gracias por el piropo. Pero es que es verdad, po. Así que, bueno, ojalá que siga ese camino. ¿Ya? Un Gracias. abrazo, Pancho. Amigos, Nos vemos en el en una próximo próxima. primer párrafo. Sí, sí. Hasta Ahí luego. estaremos. Chau, chau. Primer Párrafo, un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Costa Zafiropoulos. Escucha toda la serie en emisorpodcasting.com. Emisor Podcasting.